¿Es eso una tumba? La pregunta surge de inmediato. Tal vez debamos descender y averiguarlo. El río Jordán, sagrado y con una rica historia ligada a acontecimientos bíblicos cruciales, ha sido testigo de momentos trascendentales. Aquí fue donde Josué cruzó hacia la tierra prometida y donde Juan Bautista realizó el bautismo de Jesús. Sin embargo, ahora algo más se está revelando. Durante siglos se ha mantenido oculto bajo la tierra y las aguas sagradas, pero la narración no se detiene aquí. Habitantes locales han reportado avistamientos insólitos en el cielo, así como una extraña coloración en el agua y variaciones de temperatura inexplicables. ¿Es pura casualidad o estamos presenciando el cumplimiento de una profecía anunciada por Jesús? Uno que hasta el momento el mundo no había contemplado. Mantente con nosotros. Lo que está a punto de revelarse podría transformar tu perspectiva. Explorando diversas habitaciones, encontramos paredes que parecen flotar o estar esculpidas en la roca. Durante un sorprendente recorrido cercano a la antigua ciudad de Petra, Josh Gates y un equipo de arqueólogos han hecho un hallazgo que podría ser uno de los descubrimientos más importantes relacionados con la Biblia de la actualidad. Escondida en una cámara cerrada lejos de Petra, el equipo ha encontrado un antiguo esqueleto humano. Pero no solo los restos han causado conmoción en las comunidades arqueológicas y religiosas. Junto a ellos se ha descubierto una copa magnífica, brillante y adornada con intrincadas inscripciones en arameo antiguo y griego. La especulación comenzó de inmediato. ¿Podría ser esta la copa que Jesús utilizó durante la última cena? Durante siglos, su existencia ha estado envuelta en misterio y leyenda, considerada por muchos poseedora de poderes milagrosos, capaz de curar, proteger y tal vez incluso otorgar la vida eterna. Reyes y aventureros han buscado este objeto sagrado y ahora, por fin, se asoma a la luz. La ubicación de esta copa resulta tan impactante como el objeto en sí. Petra, a pesar de su rica historia, no ha sido vista como un posible refugio para un artefacto cristiano tan venerado. Pero, ¿qué la hace relevante en este momento? Algunos especulan que los primeros seguidores de Cristo podrían haber escondido la copa lejos de Jerusalén, acudiendo a Petra, célebre por sus caminos ocultos y tumbas secretas. Otros creen que la copa fue destinada a ser revelada solo cuando la humanidad estuviera lista para entender su mensaje. Más fascinante es su cercanía al río Jordán, donde Jesús recibió el bautismo y los cielos se abrieron, y donde descendió el Espíritu Santo. ¿Podría esta conexión tener un significado más profundo? Josh Gates describió el momento del descubrimiento como surrealista, impregnado de una atmósfera espiritual inigualable. Pero esto podría ser solo el principio de una revelación mayor. ¿Qué otros misterios habitan en las tierras de Jordán? ¿Qué secretos aguardan ser desvelados? Sigan con nosotros, ya que este hallazgo inicial apenas marca el inicio de una travesía extraordinaria. Los invitamos a pulsar el botón de me gusta, dejar sus comentarios y compartir este video con sus amigos. Ahora continuemos. No mucho después del sorprendente hallazgo en Petra, un fenómeno aún más asombroso tuvo lugar sobre el río Jordán, quedando todos maravillados y los creyentes llenos de fervor. Fue un ángel que, según se dice, descendió para ofrecer asistencia a aquellos que necesitaban ayuda. Testigos en las cercanías del río reportaron una luz radiante que emergió del cielo, mucho más brillante que el sol y completamente inusual. Mientras esa luz se expandía, empezó a tomar forma. Algunos afirmaron haber visto alas, otros vislumbraron rostros. Muchos describieron seres luminosos suspendidos en el aire, elevándose sobre el río, con brazos abiertos y alas que brillaban como el fuego. En un momento asombroso, apareció un trono radiante rodeado de figuras angelicales.
Una voz poderosa, serena y reconfortante resonó, conectando emocionalmente con aquellos que la escuchaban. Los presentes sentían que era una experiencia más allá de lo humano, como si estuvieran ante la manifestación del cielo. Un testigo compartió su sensación de estar frente a la divinidad misma. Aunque las imágenes tomadas con teléfonos eran poco claras, múltiples grabaciones confirmaron la aparición de luces inusuales sobre el río Jordán al atardecer, reflejando un brillante tono azul en las aguas. Para muchos creyentes, este acontecimiento evoca una repetición de eventos históricos. En el mismo río, hace más de 2000 años, Jesucristo fue bautizado. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. La Escritura narra que al emerger del agua, el cielo se abrió y el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma, seguido por una voz que proclamaba la aprobación divina. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Puede ser que esta manifestación contemporánea de luces celestiales sea una señal de lo divino. Algunos ven en ello un recordatorio de que la mirada de Dios se posó nuevamente sobre el Jordán, sugiriendo una nueva etapa espiritual para el mundo. Otros lo interpretan como un aviso crucial antes de la realización de las profecías sobre el fin de los tiempos. Casi todos están de acuerdo en una cosa: no fue mera casualidad. Mientras se continuaban las excavaciones en las riberas, arqueólogos desenterraron un nuevo estrato histórico que conecta el pasado bíblico con hallazgos concretos. Entre los sedimentos hallaron numerosos objetos de la época romana, incluyendo fragmentos de madera, herramientas de un tono rojo oxidado y antiguas monedas que relucían bajo el sol. Imagina un encuentro extraordinario entre monedas antiguas. Un denario de plata que lleva el retrato de Tiberius César, el emperador que reinó durante la vida de Jesucristo. Este personaje histórico es mencionado en Lucas 3:1, donde el autor contextualiza la misión de Juan el Bautista, quien recibió la palabra de Dios en el desierto en el 50º año de Tiberio. Sostener una de estas monedas es como conectar con una época en la que Juan llamaba a la gente a la conversión en las tierras de Judea, justo antes del bautismo de Jesús en el río Jordán. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Hoy, el río Jordán no solo atrae miradas por su historia, sino por los misterios que esconden sus profundidades. Desde criaturas míticas hasta artefactos de la antigüedad, cada hallazgo sugiere una conexión con las profecías bíblicas. Estamos presenciando el cumplimiento de antiguos anuncios. La siguiente revelación podría conmover tu fe y alimentar tu espíritu. Te invitamos a explorar con nosotros los secretos que yacen bajo el río Jordán.
Este lugar, considerado uno de los más sagrados de la tradición bíblica, enfrenta una crisis sin precedentes. Antes símbolo de vida y sanación, hoy su caudal ha disminuido en un 90% debido a la contaminación y el cambio climático. En varias zonas, el agua ha llegado a ser tan escasa que puedes caminar sobre ella. Las antiguas pasarelas han sido sustituidas por paisajes desoladores, pero hay algo más en juego. Permíteme que te pida un momento. Si te gusta esta historia, dale me gusta, comenta y comparte con tus amigos. Todo comenzó con un sonido sutil, profundo y envolvente. Viajeros y viajeras a lo largo del río Jordán experimentaron durante semanas una vibración inusual que parecía emanar del suelo. No era simplemente un sonido, era una presencia palpable. Algunos la describieron como un gruñido de la tierra, mientras que otros la compararon con un eco distante a través de roca y agua. Los investigadores inicialmente consideraron explicaciones naturales, atribuibles a movimientos tectónicos o el desplazamiento de aguas subterráneas que formaban nuevas cavidades. Sin embargo, estas teorías se desvanecieron al no registrar actividad sísmica. Aunque la tierra parecía estática, algo resonaba desde su interior, y muchos comenzaron a denominarlo el grito de la tierra. Por otro lado, algunos interpretaron este fenómeno como un mensaje espiritual, una advertencia divina o una manifestación demoníaca bajo el río sagrado. Se planteó la posibilidad de que estuviera relacionado con el capítulo 6 de Revelación, que describe cataclismos y fenómenos inexplicables como señales del juicio venidero. Según las Escrituras, antes del regreso de Cristo, el mundo experimentará cambios drásticos, y este sonido extraordinario podría ser un reflejo de esa advertencia. Romanos 8:22 menciona que la creación suspira por la redención, lo que añade más peso a la interpretación de la vibración. ¿Podría ser esta vibración un anuncio de que el fin se aproxima? Una verdad es clara. Esto apenas comienza. El río Jordán, que antaño simbolizaba curación y renovación, ahora parece emanar un mensaje profético. Permanezcan atentos, ya que el río aún tiene mucho que revelar y lo que se avecina tocará lo más profundo de tu ser. Solo días después de que se grabara el enigmático sonido bajo el Jordán, un grupo diverso de expertos realizó un descubrimiento que dejó asombrados tanto a científicos como a teólogos. En las aguas del río Jordán, algo extraordinario captó la atención de un grupo de investigadores. Una criatura de enormes proporciones, comparable a un escuadrón gigante, se encontraba en un estado lamentable en las aguas de esta zona. Este tipo de ser se suele encontrar a enormes profundidades en el océano, en ambientes extremos y alejados, lo que hacía su presencia aquí, cientos de millas del mar, completamente inexplicable. La bestia, que parecía confundida y herida, despertó la curiosidad del doctor Eli Ben-Hanan, un biólogo marino que fue convocado para investigar el suceso. No hay razón lógica para su aparición en este lugar, comentó Ben-Hanan. La situación despertó especulaciones entre los teólogos, algunos citando pasajes de la Biblia, como Isaías 27:1, que menciona la destrucción de Leviatán, o el Revelación 13, que habla de una bestia emergiendo del mar. Es fascinante pensar en la posibilidad de que esto sea una manifestación de profecías antiguas, o tal vez una señal de advertencia en un mundo que enfrenta un colapso moral. Las criaturas a menudo se interpretan como agentes de cambio, reflejando la intervención divina. Esta anomalía, entonces, podría ser un mensaje, un ser de las profundidades desorientado en un espacio sagrado. Pero esto era solo el comienzo. En el mismo trayecto donde se halló la criatura, un segundo hallazgo sorprendió a los investigadores. Un pequeño objeto,
no más grande que una mano humana, parecía encerrar un poder antiguo y desconocido. Lo que el río Jordán tenía preparado en sus aguas prometía ser aún más impresionante y aterrador. Un pescador que navegaba rutinariamente por el río hizo un hallazgo sorprendente entre unas rocas cerca de la frontera. Al principio parecía un objeto común, posiblemente un pez de madera o una moneda desgastada. Sin embargo, tras una limpieza meticulosa, emergió un singular artefacto, un cerdo cargado sin paralelo en la historia arqueológica de Israel. Su superficie reseguía símbolos extraños, ajenos incluso a quienes se dedicaban al estudio del pasado. El lenguaje, reminiscentemente parecido al hebreo clásico, insinuaba vínculos con el finés o incluso escrituras premosaicas, combinando características de inscripciones de la antigua Mesopotamia. Pero la figura más intrigante era la de un ángel de 6 alas, majestuoso y vibrante, dominando una serpiente que serpenteaba por debajo de él. La representación generó una oleada de debates espirituales y proféticos. Los historiadores especularon que podría pertenecer a un antiguo grupo guardián, tal vez un culto secreto encargado de salvaguardar lugares sagrados o contener fuerzas espirituales. En contraste, los teólogos cristianos buscaron interpretaciones más alarmantes. La escritura en Revelación 21:2 menciona a un ángel descender del cielo con una cadena para sujetar al dragón, la serpiente antigua, Satán, durante 1000 años. ¿Podría este ángel ser una representación simbólica? ¿O acaso es un mensaje literal, una clave espiritual destinada a limitar fuerzas demoníacas? La inquietante pregunta es, ¿por qué ha surgido este hallazgo ahora, tras milenios escondido en el lecho del Jordán? ¿Representa esto un cambio en el reino espiritual, una liberación o una advertencia? No te muevas, próximamente descubriremos más sobre este intrigante hallazgo. A pocos kilómetros de allí, la repentina reducción del río Jordán reveló otro hallazgo colosal y antiguo. Descubre lo extraordinario en este hallazgo: un esqueleto fosilizado encontrado en las profundidades de un río, un mensaje contemporáneo del pasado. Un equipo de geólogos, tras examinar las capas de sedimento, inicialmente pensó que habían encontrado los restos de un dinosaurio, pero pronto se dieron cuenta de que esta criatura era única, completamente diferente a cualquier especie reconocida. Su morfología resultaba impresionante, con huesos alargados y una estructura inusual en la espalda que intrigaba a los expertos. Además, sus características óseas se asemejaban a armaduras, lo que llevó a algunos a considerar la posibilidad de que se tratara de una especie completamente nueva, no documentada en la biología actual. Algunos investigadores sugirieron que tal vez era un híbrido, producto de manipulación genética antes de la catástrofe del diluvio, tal como se menciona en antiguas escrituras. Este descubrimiento evocó pasajes de Génesis 6:4, donde se menciona la presencia de Nefilim en tiempos de Noé, seres que cruzaron las fronteras de lo natural y lo divino. ¿Podría este fósil ser un vestigio de esa época de corrupción en la Tierra, un testimonio de criaturas que desafiaban el orden establecido? La idea de que estas entidades fueran arrasadas por las aguas del diluvio y ahora emergieran de las profundidades de la historia resuena con mucha fuerza. Tan solo una semana después de este hallazgo, otro evento sorprendió a la comunidad. Pescadores en el río Jordán reportaron el avistamiento de un cocodrilo impresionante y diferente a todo lo conocido. Este fenómeno no solo continuaba asombrando a los científicos, sino que también mantenía viva la inquietud sobre lo que realmente habita en las profundidades de nuestro mundo. La asombrosa aparición de una criatura colosal, de al menos 25 pies de largo, dejó boquiabiertos a los testigos.
Su aspecto evocaba a una bestia de épocas remotas en lugar de un reptil contemporáneo. La piel, cubierta por escamas profundas y robustas, recordaba a piedras milenarias y metales desgastados, con patrones que parecían casi simbólicos. Lo que más impactó fueron sus ojos rojos, que brillaban intensamente, asemejándose a llamas en la oscuridad. Algunos aseguraron que, a plena luz del día, su cuerpo emitía un resplandor inusitado, casi como si irradiara una energía de otro mundo. Sin embargo, al llegar las autoridades, minimizaron los testimonios, calificándolos de exagerados. Contrario a esto, documentos filtrados revelaron que oficiales militares habían registrado imágenes térmicas de la criatura, confirmando su gigantesca dimensión y su intenso calor. Curiosamente, la grabación fue rápidamente clasificada y retirada del dominio público. ¿Qué intentaban ocultar? La conversación se intensificó. ¿Era este ser simplemente una anomalía excepcional o algo más siniestro? Algunos estudiosos evocaron antiguas escrituras que hablaban de una bestia fluvial, una criatura que emergiría en tiempos finales para juzgar a las naciones. Esta parecía ser una interpretación moderna de la Leviatán descrita en Job 41, una bestia que ningún ser humano puede controlar. ¿Podría ello señalar la llegada de eventos que superan nuestra comprensión? Una cosa es innegable: no era un animal común. El río se convirtió en el foco de atención de discípulos y científicos, ávidos por realizar grandes hallazgos. En un giro inesperado, cerca de la base del río Jordán, donde las aguas habían crecido y descendido, un joven encontró algo brillante en el suelo. Al inclinarse, desenterró una pequeña moneda no más grande que una uña, pero completamente dorada y radiante. La superficie de ese hallazgo resultaba notablemente intacta, casi como si hubiera sido recién pintada, pero su diseño era inédito en la historia conocida. En un extremo, se destacaba la figura de una entidad luminosa rodeada de 7 rayos, cada uno con un símbolo único, desconocido en ningún idioma o alfabeto tradicional. Los ojos de esta figura parecían dirigirse hacia el cielo, como si estuviera contemplando algo divino. La parte posterior presenta aún más sorpresas. Se asemeja a un árbol en llamas, aunque sus hojas permanecen intactas. Este hallazgo evoca la escena del bosque ardiente en Éxodo 3, donde Dios se reveló a Moisés, pidiéndole que guiara a su pueblo. ¿Sería esta antigua moneda un recordatorio de un reino olvidado o un símbolo de un mensaje espiritual más profundo? ¿Podría ser un indicio divino, un símbolo mesiánico relevante para nuestra era? Los rabinos y académicos cristianos se encontraron igualmente intrigados por esta pieza. Algunos la relacionaron con Malaquías 3. 1, donde se menciona que el Señor llegará súbitamente a su templo junto a un mensajero celestial. Otros interpretaron el símbolo como un presagio de purificación, juicio y la restauración del pacto divino. Sin embargo, la pregunta surge con fuerza: ¿por qué ocurre esto ahora? ¿Qué significado tiene este descubrimiento en el río Jordania, un lugar emblemático de bautismos, profecías y milagros? ¿Representa esta moneda un mensaje divino sobre el regreso del reino? 6 descubrimientos, cada uno con un simbolismo profético, revelan que esto va más allá de un evento aislado. Desde los sonidos extraordinarios bajo las aguas hasta la aparición de criaturas asombrosas, gigantes fósiles y símbolos sagrados, el río de Jordania trasciende su esencia. Ya no es solo un río, se ha convertido en un testigo viviente, un espacio divino donde las maravillas de la Escritura cobran forma ante nuestros ojos. No se trata de simples coincidencias arqueológicas. Esta es una profecía que surge del tiempo, rompiendo nuestro entendimiento habitual y despertando una conexión espiritual más profunda. El río Jordán, sagrado desde tiempos inmemoriales, vuelve a estar en el centro de la atención,
pero ahora no por ceremonias religiosas, sino por señales que desafían nuestra percepción del tiempo y la existencia. Las aguas se están retirando, la tierra se está transformando y lo que anteriormente creíamos inmutable, ahora revela su esencia. Dios está comunicándose, no mediante el fuego o rayos, sino a través de descubrimientos históricos que pueden indicar un cambio en nuestro futuro. ¿Estamos al borde de un desenlace en la historia de la humanidad? Estos fenómenos podrían ser presagios del inminente día del Señor, donde Cristo regresará no como un simple pastor, sino como un rey triunfante y justo. Este es un momento crucial, un llamado a despertarse, a arrepentirse y prepararse. Las señales son más evidentes que nunca. La época de silencio ha terminado. Lo que ha comenzado es un recorrido revelador. El río está expresando su mensaje y el mundo, temblando ante su voz. La pregunta ya no es solo qué hemos hallado, sino qué nos depara el futuro. La hora se aproxima y nos presentamos ante ti, Padre Cienfuegos, con humildad y asombro. La tierra está desvelando secretos que habían permanecido ocultos y sentimos que tu voz resuena con más fuerza. Ya no son solo palabras, son señales tangibles, maravillas que surgen de la misma creación. Antes hablaste a través de fenómenos grandiosos y profetas, pero ahora lo haces por medio de la transformación de nuestro entorno. Te pedimos, Señor, que nos abras los ojos. No permitas que seamos como aquellos en tiempos de Noé, desprevenidos y absortos en la rutina diaria, ignorando la llegada del juicio. Despiértanos de nuestra somnolencia. Examina nuestros corazones y que estos hallazgos nos inspiren a buscarte más fervientemente, a conocerte en profundidad y a advertir a quienes nos rodean. Señor, te pedimos que nos prepares, no con temor, sino con fe. Permítenos vestirnos con la armadura divina, sosteniéndonos en la verdad, abrazando el amor y aferrándonos a tu palabra. Guíanos en la justicia, incluso cuando la oscuridad nos rodee. Que seamos vigilantes, adoradores y obedientes, reconociendo que nuestra redención se acerca. Perdona nuestras distracciones, dudas y desobediencias, y ayúdanos a acercarnos más a ti. Utiliza las señales que nos rodean no para sembrar desesperación, sino como un llamado a la reflexión, la revivificación y la restauración. Fortalece tu iglesia, protege a tus hijos y concede que proclamemos con alegría que Cristo regresará pronto. Prepara el camino del Señor. Lo pedimos en el nombre sagrado e inalcanzable de nuestro Redentor, Jesucristo. Amén. Los hallazgos en el río Jordán no son casualidades. Se presentan como una manifestación divina, un mensaje urgente para movilizar a un mundo que ha caído en la somnolencia. Durante siglos, el río Jordán ha sido un sitio de renovación espiritual, un lugar sagrado de cruzamiento, de alivio y de bautismo, un símbolo de entrega y promesa. Ahora, al revelar secretos en las profundidades, estos hallazgos se transforman en palabras de profecía. La Biblia nos ha preparado para este momento. En Lucas 21, 25, 26, Jesús menciona que se verán señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones sentirán angustia y confusión, mientras las personas caerán presa del terror por lo que se avecina. Desde sonidos misteriosos resonando bajo la tierra hasta criaturas y fósiles de épocas pasadas, así como monedas antiguas y sellos desconocidos, todos emergen del corazón de un río lleno de significado. No son sucesos ordinarios, sino el cumplimiento de profecías. Son advertencias. Isaías 24 nos revela que la tierra se tambaleará y sus fundamentos se desmoronarán. En el libro de Apocalipsis se describen seres que emergen de las profundidades mientras los juicios caen sobre la humanidad. Los ríos temblarán, las naciones se agitarán. El planeta se dividirá entre quienes reconozcan las señales y quienes decidan ignorarlas.
Jesús advirtió que su regreso sería repentino, como un susurro en la noche que puede tomar a muchos por sorpresa. Nos instó a permanecer atentos, listos para recibir lo que vendrá. Sin embargo, en la actualidad, muchos prefieren el letargo de la comodidad, atrapados en el entretenimiento, obsesionados con la política y distraídos por el caos. El río Jordán, que alguna vez vio los pasos de Cristo, ahora llora. Ha destapado lo que estaba oculto y está alertando sobre lo que se aproxima. Lo que está revelando es inequívoco. El tiempo se está agotando. Estas señales no son entretenimiento pasajero, no son simples enigmas para viralizar. Son llamados a la reflexión y a la sabiduría. Es la voz del cielo instándonos a preparar el camino del Señor. Por ello debemos cuestionarnos, ¿estamos listos? ¿Estamos prestando atención o seguimos sumidos en el letargo cuando la novia se acerca? Dios se expresa con claridad y la creación lo hace aún más. El río Jordán ha hablado. El rey está por llegar, no como un infante frágil, sino como el león de Judá, el justo juez, la novia que regresa. El tiempo de las señales ya ha comenzado. El momento de tomar decisiones es ahora. Mañana es incierto. El rey está en camino. ¿Estás preparado para recibirlo? A lo largo de mi vida he buscado entender quién es Dios y qué espera de nosotros. En mi experiencia, lo que más anhela es nuestra fe sincera. Desde el principio Dios creó los cielos y la tierra a través de su palabra. La realidad que todos compartimos está hecha de materia y energía, y la rama de la ciencia que estudia estas propiedades se llama física. Nuestros sentidos nos permiten percibir y comprender el mundo físico que nos rodea. Desde el momento en que Dios creó la materia y la energía, Él trasciende nuestras limitaciones. Sus características superan todo lo que podemos comprender o concebir. Intentamos reducirlo a nuestro nivel, pero Él es infinitamente superior. La humanidad posee un anhelo innato por buscar y servir a algo mayor. Sin importar dónde nos encontremos en el mundo, todos, de una forma u otra, están en la búsqueda de algo que adoramos. Este deseo fue colocado en nosotros por el Creador. Dios también nos invita a adorarlo con sinceridad y en esencia. A nivel global, se siente el impulso de reconocer a este ser supremo, y la evidencia de su existencia es abundante y convincente. A lo largo de la historia, se han ideado diversas prácticas religiosas para tratar de honrar a Dios. Las creencias en el mundo han creado maneras variadas de conectar con Él, cada una buscando llamar su atención y expresar gratitud. Sin embargo, hay una fe que destaca: el cristianismo. Esta religión ofrece un Salvador sin pecado que puede redimir y guiar a quienes se arrepienten. A diferencia de otras creencias que promueven un enfoque donde la salvación se logra a través de nuestras acciones, el cristianismo se basa en la gracia. Como adulto mayor, reconozco mis limitaciones y la imposibilidad de salvarme por mí mismo. Reflexiono sobre mis luchas y fracasos y anhelo un Salvador que me sustente. La fortaleza que necesito para perseverar no proviene de mí, sino de aquel que me salva. El cristianismo es único en esto. Conocemos a Jesús como el Salvador. En el Evangelio de Juan se encuentra la promesa de que todo aquel que venga a mí, nunca lo echaré fuera. Ese es el Salvador que busco, y ese es el Salvador que es Jesús. Desde el momento en que comenzamos nuestra relación con Él, Dios nos sostiene firmemente. Promete que nunca nos abandonará. Cuando confiamos en su plan, que se basa en la fe en su Hijo, Jesús Cristo, experimentamos su amor de manera tangible. El autor de Hebreos enfatiza que sin fe resulta imposible agradar a Dios. Esta confianza se refleja en nuestras acciones. La fe se manifiesta en la creencia que nos impulsa a actuar. El capítulo 11 de Hebreos presenta a varios personajes que ejemplifican esta fe activa, formando una cadena de testigos en la historia de la salvación.
Es un dato curioso que la Biblia no sigue un formato analítico, sino que ofrece evidencia de la verdad, dejando en nuestras manos la decisión de creer y actuar en consecuencia, que es el verdadero significado de la fe. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Esta es la esencia del método divino, darnos la libertad de aceptarlo o rechazarlo. Para aquellos que se sienten abatidos por su condición pecaminosa y buscan cambio, Dios ofrece redención y la fortaleza necesaria para seguir adelante. Es impresionante. Entregamos nuestros pecados a Jesús y Él nos ofrece su justicia y redención. Regresando a la carta de Pablo a los Efesios, es relevante cuestionarnos qué debemos pedir y cómo podemos agradar a este Dios. En Efesios 3, 14, 18, Pablo expresa su oración. Por esto me inclino ante el Padre, de quien recibe su nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, conforme a las riquezas de su gloria, te fortalezca con poder a través de su Espíritu en tu ser interior, para que Cristo habite en tus corazones por medio de la fe. También le solicito que, arraigado y cimentado en amor, puedas comprender junto con todos los santos la magnitud de ese amor que abarcará lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo. El amor que sobrepasa todo entendimiento es un regalo que debemos abrazar. Te invito a reflexionar sobre esto y a abrir tu corazón a la plenitud de Dios. Él es capaz de realizar mucho más de lo que podemos solicitar o pensar, gracias a su poder que opera en nosotros. Glorifiquemos a Dios en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, eternamente. Amén. Al explorar estos versos, vemos la mención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recordándonos la Trinidad en su esencia más pura. Nos acercamos a Dios con humildad, reconociendo su grandeza y nuestra insignificancia. En lugar de exigir, pedimos con sumisión, conscientes de que sus caminos son mucho más elevados que los nuestros. Confiamos en que su respuesta será justa, aunque quizás diferente a lo que imaginamos. La paternidad divina, así como nuestras propias experiencias, están moldeadas por su autoridad. En su imagen fuimos creados, lo que establece nuestro propósito y función. Pablo nos anima a buscar fortaleza a través del Espíritu Santo, quien apoya nuestra conexión con el amor infinito de Jesús. Este amor se extiende en todas direcciones y la profundidad de su afecto por nosotros es indescriptible. Consideremos la definición del amor divino en 1 Corintios 13. El amor es paciente, bondadoso, desprovisto de orgullo o rencor. No se alegra por la injusticia, sino que celebra la verdad, resguardando siempre lo positivo. Esta es una invitación a vivir con integridad, confianza y perseverancia. Finalmente, Pablo nos anima a recordar que, con el Espíritu Santo, Dios puede llevar a cabo en nosotros mucho más de lo que somos capaces de imaginar. Abrámonos a esta maravilla y dejemos que su amor transforme nuestras vidas. Honramos a un Dios que nos ama profundamente y nos ofrece la salvación a través de la fe en su Hijo, Jesucristo. Si deseas explorar más sobre esta verdad, te invito a seguir atento a lo que se comparte aquí. Las escrituras del capítulo 6 de Juan han sido una fuente de fortaleza para mí y son un testimonio poderoso de la confianza que debemos tener en nuestro Salvador. Recuerdo mi visita a Capernaum, donde estas palabras fueron pronunciadas. Puedes ver algunas imágenes de mi experiencia al hacer clic en el enlace a Capernaum.
En el relato, los seguidores de Jesús le preguntaron qué debían hacer para cumplir con lo que Dios les pide. Su respuesta fue clara: el trabajo que Dios requiere es creer en el que Él ha enviado. Nos dice que el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y trae vida al mundo. Jesús se identificó como el pan de la vida, asegurando que quienes acudan a Él nunca pasarán hambre y quienes crean en su mensaje nunca sentirán vacío. Sin embargo, les advirtió que pese a haberlo visto, algunos aún dudaban. Él prometió que todos los que el Padre le ha dado vendrán a Él y que los que lo hagan no serán rechazados. Su misión no es buscar su propia voluntad, sino la del que lo envió, que es que no se pierda ninguno de los que le han sido confiados. También afirmó que la voluntad del Padre es que aquellos que miran al Hijo y creen en Él obtengan vida eterna. Además, Jesús habló de un pan que, al ser consumido, concede vida perdurable. Él se presentó como el pan vivo que ha bajado del cielo, prometiendo que quien coma de este pan vivirá para siempre. Este pan representa su sacrificio, el cual dará vida al mundo. En 1 Corintios 15, Pablo recuerda a los creyentes el significado del Evangelio que han aceptado, reiterando que, si permanecen firmes en esta enseñanza, encontrarán la salvación. Si sientes que necesitas un cambio en tu vida, aquí tienes una invitación a descubrir el camino hacia la salvación. Es esencial entender que Jesucristo se entregó por nuestros pecados, cumpliendo así las profecías de las Escrituras. Su sacrificio no solo fue un acto de amor inmenso, sino también el inicio de un plan divino para redimir a la humanidad. La historia de nuestro propósito comienza con un ser humano imperfecto, que en su afán de ser como Dios, se desvió del camino correcto. A pesar de esta rebelión, hay una verdad poderosa. Dios lo amaba tanto que decidió enviar a su Hijo al sacrificio para que nosotros pudiéramos tener una nueva vida. El mayor requerimiento es sencillo: tan solo debemos creer. Creer que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, asumiendo así la pena de nuestros pecados. La Escritura nos guía al responder a la pregunta crucial sobre cómo obtener la salvación. Solo es necesario creer en el Señor Jesucristo. Es a través de esta fe que el Espíritu, que nace en un estado de separación de Dios, encuentra redención. Esta primera etapa de la salvación es vital, pero no es el fin del camino. Una vez que hemos recibido esa nueva vida, se nos llama a trabajar en nuestra salvación diaria. Este proceso, conocido como santificación, dura toda nuestra vida. El apóstol Pablo menciona en Filipenses que debemos esforzarnos por avanzar en nuestra fe. Finalmente, en la gloriosa resurrección, nuestros cuerpos serán restaurados en la segunda venida de Cristo. Así, la salvación es un viaje que abarca espíritu, alma y cuerpo, y comienza en el momento en que creemos en Él como nuestro Salvador. Desde el inicio de nuestra vida cristiana, nuestra alma está en un proceso de salvación, mientras que el cuerpo será redimido al cierre de esta era, cuando los que han partido en Cristo resuciten primero y los vivos se unan a ellos en su encuentro con el Señor, permaneciendo así siempre a su lado. Aunque hay tres dimensiones en la salvación: espiritual, del alma y del cuerpo, en esencia se trata de un único proceso. La salvación inicial del espíritu, al aceptar a Jesucristo, garantiza eternamente la salvación completa. La experiencia de la salvación es maravillosamente sencilla, pero a menudo resulta difícil de aceptar porque la naturaleza humana tiende a querer tener el control sobre su propio destino, olvidando que ese control no les pertenece realmente. Te agradecemos por tu atención y esperamos verte en el próximo video, donde abordaremos otro fenómeno divino que sigue siendo un misterio. En nuestras charlas previas, hemos explorado cómo las plagas de Éxodo prefiguran juicios futuros, no solo en el mar,
sino contra todos aquellos que se oponen a la voluntad divina en los tiempos finales. Éxodo ilustra tanto la soberanía de Dios al redimir a su pueblo como la inevitabilidad de su juicio para quienes lo desafían. Las decisiones son claras: aceptar la revelación de Dios y reconocerlo como Señor para convertirse en su pueblo, o al igual que el faraón, rechazarlo y enfrentarse a sus juicios finales. El río Jordán es de gran relevancia en la Biblia, al que se hace referencia más de 85 veces, debido a su ubicación crucial en la frontera de Israel. En Génesis 13, Dios selecciona el valle de Jordania, estableciendo el telón de fondo para acontecimientos cruciales. Durante el trayecto de los israelíes hacia Canaán, el Jordán funcionó tanto como un límite como una vía de acceso. La denuncia de Moisés al no poder ingresar a Canaán refleja las serias consecuencias de la desconfianza, dejando a la nueva generación a enfrentarse al Jordán. Este río se convirtió en el último obstáculo antes de acceder a la tierra prometida. Siguiendo las instrucciones divinas, los sacerdotes se posicionaron en el cauce, logrando separar sus aguas y permitiendo que los israelitas cruzaran por tierra firme, lo que marcó el inicio de su conquista. Las tribus de Rubén y la mitad de Manasés se establecieron al oeste del Jordán, mientras que Josué, al ayudar a conquistar Canaán, construyó memoriales que simbolizaban el poder y la fe de Dios durante esta travesía, dejando un legado para las futuras generaciones. A lo largo de los años, han surgido diversos reportes sobre fenómenos extraños, como ríos que fluyen de un color rojo en lugares tan diversos como New Dorp, Australia, Líbano, China y Sri Lanka, lo que ha llevado a muchos a cuestionar si tales eventos son un presagio de profecías apocalípticas. Este fenómeno podría verse como un claro recordatorio de que Dios puede manifestarse de maneras inesperadas. ¿Qué está detrás del río rojo? Hay lecciones del pasado que no debemos olvidar. Antes del gran diluvio en la era de Noé, Dios también mostró señales a la humanidad. Sin embargo, en lugar de prestar atención a estas advertencias, la gente optó por burlarse de Noé y su familia. Después de trabajar durante 120 años en la construcción del arca, el tiempo se agotó sin que nadie cambiara de actitud. Así como en aquellos días, Dios sigue enviando señales acerca del juicio inminente. Si la sociedad continúa ignorando estos mensajes y mantiene su indiferencia, podrían manifestarse advertencias aún más impactantes, como un río que fluye con sangre. Esta potente imagen nos recuerda la plaga sobre Egipto y nos invita a estar más alerta ante las señales del tiempo presente. Captar la esencia de las enseñanzas de Jesús nos lleva a reflexionar sobre la complejidad de la escatología, especialmente ante los acontecimientos actuales que despiertan inquietudes sobre el futuro. Jesús advirtió sobre muchos que se presentarían como el Mesías, y en nuestro tiempo estos discursos parecen aún más relevantes. La disminución de los ríos de Jordania es un fenómeno que va más allá de su impacto ecológico. Este cambio afecta diversos aspectos de la vida en la región, incluyendo la agricultura, el turismo y el suministro de agua. Un río que alguna vez fue vital para el crecimiento de plantas y cultivos, ahora se reduce drásticamente, poniendo en riesgo la producción de alimentos esenciales y revelando la fragilidad del equilibrio natural. La sequía del río ha dejado al descubierto secretos históricos y bíblicos, sugiriendo la posibilidad de que la narrativa antigua se esté desvelando. Un ejemplo emblemático es el relato de Moisés y el éxodo de los israelíes, un evento que ha sido objeto de intenso debate respecto a su autenticidad. A pesar de las controversias, ciertos arqueólogos afirman haber encontrado pruebas que respaldan la historia bíblica, sugiriendo que hubo un movimiento de un grupo de personas desde Egipto hacia la tierra prometida de Canaán.
Investigaciones recientes han descubierto asentamientos que podrían pertenecer a estos antiguos nómadas, iluminando una parte de nuestra herencia y las verdades que nos han sido legadas a lo largo de los siglos. Se han identificado las bajas paredes de piedra como estructuras relacionadas con animales. Con base en el entendimiento de las prácticas de asentamiento de los beduinos, quienes ocupaban materiales más efímeros en sus campamentos, los investigadores concluyeron que estas edificaciones podrían estar asociadas al uso de animales, en lugar de ser hogares de personas. Si se confirma que estas áreas datan de la época de los antiguos israelitas, esto podría enriquecer la narrativa bíblica sobre su llegada al país montañoso de Israel tras cruzar el Jordán, según comenta Ben Shlomo. El arqueólogo también indicó que exploraron la zona cercana a Uyá el Foca para averiguar si existía algún vínculo con comunidades israelitas en sus proximidades, en un contexto donde se han realizado excavaciones sorprendentes en años recientes. En 2013, Hawkins y Ben Shlomo hallaron restos de piedra y fragmentos de madera en Kibbutz El Azara, situados en el Valle de Jordán, que se estima pertenecen a un periodo que abarca entre 1400 y 1200 a.C. También encontraron los manuscritos del Mar Muerto. Antes de su descubrimiento en Qumran, los eruditos pensaban que jamás hallarían textos en hebreo más antiguos que las versiones más cercanas, que datan del siglo X d.C., lo que representaba una diferencia de 900 años respecto a Jesús. Los manuscritos del Mar Muerto, por su parte, datan del siglo II a.C. y ofrecen un respaldo histórico de hasta 1000 años para entender la Biblia hebrea. Las 11 cavernas de Qumran han proporcionado versiones de casi todos los libros antiguos, exceptuando a Esther, confirmando la precisión y fiabilidad de las copias existentes. El Antiguo Testamento que tenemos hoy es prácticamente el mismo que Jesús conoció, salvo por las traducciones. Descubre el fascinante mundo de la arqueología en la región de los amonites, donde escritos sagrados han sido hallados en botellas de tierra muerta y cavernas, evocando antiguas tradiciones judeo. Este viaje se enriquece aún más con el reciente hallazgo de una imponente estatua que data de entre el VIII y VII siglos antes de Cristo, un testimonio de la grandeza artística del reino de los amonites. Burnett, un arqueólogo destacado, ha compartido con el Jordan Times que este descubrimiento no tiene parangón en ambos lados del río Jordán. Los amonites, mencionados en las Sagradas Escrituras, muestran su relevancia histórica y su relación con los antiguos israelíes. Los hallazgos arqueológicos sugieren que esta majestuosa estatua pudo haber desempeñado un papel clave en la ciudad durante la Edad del Hierro, embelleciendo un área específica y rindiendo homenaje a monarcas amoníticos caídos. Este monumento, quizás situado a la entrada de la ciudad o en una estructura de gran importancia, simboliza su relevancia en el entorno urbano y sus conexiones con las funciones de la ciudad. Su ubicación entre los ríos Yabok y Arnon, en lo que se conoce tradicionalmente como Gilead, se alinea con la geografía contemporánea del Jordán. Según las narrativas bíblicas, los amonites descienden de Ben-Ami, quien nace de una unión compleja narrada en Génesis 19. Explorar esta genealogía aumenta nuestra comprensión del pueblo amonítico y su riqueza cultural, ofreciendo nuevos matices a sus raíces históricas. Estos hallazgos, junto con la inscripción de la ciudad y la colosal estatua, actúan como valiosos vestigios que iluminan la historia de una civilización antigua, generando asombro y admiración entre los estudiosos y entusiastas de la historia. Los escritos de los amonites actúan como ventanas al pasado, revelando sus vidas, creencias y las conexiones entre diferentes civilizaciones en el Valle del Jordán, aportando un significado valioso a la historia humana.
aunque se les denomina escritos. Muchos de ellos son fragmentos de textos más extensos y papeles variados, creados en materiales que van desde pieles hasta papiros. Aunque algunos manuscritos se extienden por varios pies, la mayoría son pequeños trozos, a menudo tan diminutos como un dedo. Hasta la fecha, han sido descubiertas más de 25.000 piezas, lo que ha llevado a un gran esfuerzo en su integración, conservación y traducción. El hallazgo inicial de fragmentos ocurrió en 1947 y más recientemente se encontraron nuevos escritos en 2019, incluyendo una sección del libro de Zacarías en griego, datada alrededor del cambio de siglo. La relevancia de estos escritos es significativa a varios niveles. Primero, los manuscritos antiguos son escasos en registros arqueológicos debido a que los materiales utilizados son orgánicos y tienden a descomponerse con rapidez. Sin embargo, gracias a las condiciones secas del desierto de Judea, estos documentos han logrado preservarse y permanecen legibles tras más de 2000 años. Además, aportan valiosa información sobre la composición de la Biblia, ya que los primeros manuscritos de la Biblia hebraica conocidos datan de aproximadamente el año 1000. A través de estos textos se pueden delinear similitudes con posteriores textos bíblicos, lo que nos permite reconstruir aspectos de esa era histórica con atención y cuidado. Cada suceso tiene un propósito divino, llamando a las personas a apartarse del pecado. Sin embargo, muchos siguen ignorando esa invitación. Al Señor se le pide que les abra los ojos y oídos, guiándolos por el camino correcto. ¿Te gusta nuestro canal? Si es así, un superchat nos ayudará a compartir este video con más personas. Gracias por su apoyo. Recientes hallazgos de Joe Rogan y expertos nos han revelado algo sorprendente. Tras la sequía del río Jordania, se descubrió una antigua ciudad, Petra, situada a aproximadamente 250 kilómetros al sur de Jerusalén y Amán, y equidistante de Damasco y el Mar Negro. Petra fue un punto crucial para el comercio en su época. Este lugar es considerado de gran relevancia por su impresionante arquitectura y su ingenioso sistema de gestión de agua, que hizo posible su habitabilidad en un entorno desértico y montañoso. Conocida como la Ciudad de las Rosas, debe su nombre al color de la piedra utilizada en sus construcciones. Sin embargo, a principios del siglo VIII, Petra fue abandonada, perdiendo su importancia comercial, política y cultural. Aunque ha dejado de ser un centro destacado, historiadores y arqueólogos siguen maravillándose ante su singular diseño y las innovaciones aportadas por los nabateanos, quienes fundaron la ciudad en un entorno que parecía poco propicio para el asentamiento humano. Los nabateanos supieron aprovechar la localización geográfica para erigir edificaciones notables, utilizando una técnica denominada arquitectura de roca, donde algunos edificios fueron literalmente tallados en la roca misma del entorno. La cultura nabateana fue testigo de una notable transformación en Petra, marcada por las influencias de los romanos y los bizantinos. A medida que estos imperios establecieron su dominio, la arquitectura de la ciudad comenzó a incorporar elementos de sus diferentes tradiciones. Los majestuosos templos nabateos, una vez símbolos de grandeza, dieron paso a las iglesias cristianas levantadas por los bizantinos, quienes consideraron a Petra como la capital de la provincia de Palestina. Durante la ocupación romana, se construyó la Ruta Romana de Petra, que era la vía principal de acceso a la ciudad, adornada con impresionantes puertas de estilo romano. A pesar de estas nuevas influencias, el legado nabateo en la estructura y el estilo de la ciudad perduró. Además, el río Jordán, un elemento de gran importancia histórica y simbólica, ha revelado increíbles secretos a lo largo de los años. En 2021 se realizó un descubrimiento arqueológico significativo en el sureste de Jordania.
un complejo de grabados en piedra oculto durante casi 9000 años, que ofrece un asombroso vistazo a nuestro pasado antiguo. Estos grabados retratan figuras humanas y un gato de desierto, así como una antigua caja de piedra utilizada para cazar ciervos, relacionada con versiones primigenias de herramientas de caza. El sitio también contiene un altar, un jardín, fósiles marinos y figuritas de animales, conformando un conjunto excepcional que narra la vida durante el período neolítico. Estos grabados son considerados algunos de los artefactos más destacados del antiguo Medio Oriente. No termina aquí. Bajo las aguas del río Jordán en Israel, otro hallazgo notable revela un asentamiento neolítico sumergido, añadiendo más capas al rico relato de nuestra historia. Imagina la emoción de descubrir una ciudad sumergida, creada hace 8000 años y oculta bajo las aguas del mar de Galilea y el río Jordán. Una poderosa inundación transformó la región, resultando en la hídrica preservación de un asentamiento completo y su historia. Esta comunidad bajo el agua alberga estructuras de piedra y madera, herramientas de sílex y restos de animales, proporcionando valiosos datos sobre la vida cotidiana de sus antiguos habitantes. En 2013, un grupo de arqueólogos de la Autoridad Antigua de Israel y la Universidad de Haifa llevó a cabo una investigación fascinante. Armados con sonar y cámaras submarinas, se adentraron en los misterios de la costa del mar de Galilea, con la esperanza de descubrir vestigios del pasado. Su esfuerzo fue ampliamente recompensado al toparse con un enigmático conjunto de piedras que desafiaba toda lógica. Impulsados por la curiosidad, realizaron un análisis detallado que desveló ruinas bajo el agua, revelando un asentamiento repleto de edificaciones, caminos y otras estructuras. Durante la excavación surgió una rica colección de artefactos, incluyendo recipientes de madera que almacenaban alimentos y herramientas, iluminando aspectos vibrantes de la cultura y cotidianidad de estas civilizaciones antiguas. El río Jordán, con su enorme relevancia, serpentea a través de un extenso valle que se despliega desde Turquía hasta el Mar Negro y más allá, formando parte del majestuoso paisaje del oeste africano. Este área, conocida como el Valle de Jordania, destaca por su longitud y su configuración geográfica, siendo notablemente profundo en su sección sur, lo que añade un atractivo especial a su geografía. La naturaleza ha dotado este valle de una belleza impresionante, donde ríos caudalosos confieren grandiosidad al paisaje. Complementando esta majestuosidad, se hallan riachuelos llamados wadis que atraviesan el entorno, realzando su atractivo visual. A lo largo de la historia, el río de Jordania ha sido fundamental para las comunidades que viven en sus cercanías, funcionando como una fuente vital de recursos y refugio. Este río actuó como una vía crucial para el comercio y el desplazamiento, ofreciendo ventajas estratégicas y una barrera natural que brindaba seguridad a las civilizaciones que lo rodeaban. Ha sido testigo del ascenso y la caída de diferentes culturas. Las primeras sociedades, como los canaanitas, fenicios e israelíes, prosperaron a sus orillas. Civilizaciones históricas, desde los egipcios hasta los romanos y bizantinos, también valoraron su importancia y gestionaron las riquezas que este recurso brindaba. Sin embargo, su relevancia va más allá de ser un simple elemento geográfico. Se ha convertido en un símbolo en las narrativas religiosas de judaísmo, cristianismo e islam. En la tradición judía y cristiana, el río de Jordania es crucial en historias sagradas. Allí, los israelitas, guiados por Josué, cruzaron hacia la tierra prometida tras años de deambular por el desierto. Además, es el escenario de relatos milagrosos sobre profetas como Elías y Eliseo,
John el Bautista predicó y realizó bautismos en sus aguas, incluyendo a Jesús. De este modo, el río de Jordania posee una profunda significación espiritual que atrae a peregrinos de diversas denominaciones en busca de sus aguas sagradas. En el Islam, el río Jordania es considerado uno de los 4 ríos del paraíso según el Corán. Este lugar, lleno de historia, está vinculado a varios profetas importantes de la tradición islámica, lo que realza su significado espiritual. Uno de esos personajes es Josué, figura clave en la Biblia, quien tras la salida de Egipto y la muerte de Moisés, tomó el mando para guiar a los israelitas hacia la tierra prometida. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de la vida de este líder de fe? Al finalizar su trayectoria, se destaca que Josué, hijo de Nun, sirvió al Señor hasta los 110 años. Durante su vida, Israel permaneció fiel al Señor, así como aquellos que lo conocieron y aprendieron de sus acciones y milagros a favor de su pueblo. Es importante resaltar que la salvación proviene exclusivamente del Señor y no del ser humano. Este concepto crucial debía permanecer en la mente de Josué. Desde su juventud, fue asistente de Moisés, estando presente en momentos decisivos, guiados por la influencia del Espíritu de Dios. La primera vez que encontramos a Josué es en Éxodo 17, cuando los israelitas acampan en Refidim y son atacados por Amalek. Moisés instruye a Josué para que reúna a algunos hombres y enfrenten al enemigo. Con la espada de Dios en mano, Moisés se posiciona en la cima de la montaña y mientras él mantiene sus manos levantadas, Israel prevalece. Sin embargo, cuando sus brazos se cansan y descienden, Amalek toma la delantera. Finalmente, Josué logra vencer a Amalek justo cuando el sol comenzaba a ocultarse. Esta experiencia enseñó a Israel, y en particular a Josué, que la verdadera victoria proviene de Dios y de nuestra lealtad hacia Él. La Biblia no detalla las razones por las cuales Josué fue elegido para guiar a los israelitas. Josué y Caleb observaron la tierra desde una perspectiva de fe, mientras que los otros 10 espías carecieron de confianza en Dios y en su promesa. Vemos a Josué acompañando a Moisés en la montaña del Sinaí, donde se le menciona como su asistente, demostrando su lealtad y compromiso. Cuando subieron, se estableció que Josué llegó a cierto punto de la cima, y posteriormente lo vimos junto a Moisés, de nuevo en Éxodo 32:17. Durante este episodio, al escuchar ruido del campamento, Josué supuso erróneamente que era una batalla, solo para que Moisés le explicara que era el sonido de la celebración, consecuencia de la idolatría del pueblo. Después de que el pueblo adorara el becerro de oro, Moisés decidió colocar su tienda fuera del campamento y la llamó el tabernáculo de reunión. En Éxodo 33:7 se establece que allí conversaba con Dios. Curiosamente, cuando Moisés regresaba al campamento, su fiel servidor Josué, hijo de Nun, permanecía cerca del tabernáculo, demostrando su dedicación incluso en la ausencia de su líder. Josué también fue escogido como espía para explorar la tierra de Canaán, representando a la tribu de Efraín. Este grupo de exploradores estaba compuesto por líderes de diferentes tribus, lo cual subraya la importancia de Josué. Al enviar a los espías, Moisés les exhortó a ser valientes. Tras 40 días de investigación, el informe que trajeron fue desalentador. 10 de ellos hablaron de una tierra que consumía a sus habitantes y señalaron que las personas que allí habitaban eran de gran estatura. Los gigantes estaban ante nosotros. Los descendientes de Anac eran colosos y nos sentíamos como saltamontes en comparación con ellos, y así nos percibieron también. Pero Josué y Caleb tenían una visión diferente. Ellos vieron la tierra que exploraron como excepcional,
un lugar prometedor. Si el Señor se complace en nosotros, nos llevará a ella, una tierra que rebosa de abundancia. No obstante, advertían, no se rebelen contra el Señor, ni teman a los habitantes de la tierra, son nuestro alimento. Su protección se ha ido y el Señor está con nosotros. No deben temerles. ¿Cómo es posible que 12 hombres, al observar el mismo territorio y sus frutos, llegaran a conclusiones tan diversas? Josué y Caleb miraban la tierra con ojos de fe, mientras que los otros 10 espías se centraron en los obstáculos, sin confiar en Dios ni en sus promesas. Todos ellos habían sido testigos del poder de Dios, la liberación de la esclavitud en Egipto, la apertura del Mar Rojo, la derrota del ejército de Faraón, la voz del Señor en el monte Sinaí, los manjares celestiales y el agua brotando de una roca. A través de la fe, Josué y Caleb estaban convencidos de que Dios cumpliría su palabra. En contraste, los otros espías y gran parte del pueblo de Israel se dejaron sobrecoger por el miedo. Después de 4 décadas de errar, los israelitas estaban acampados junto al río Jordán, frente a Jericó. Dios ordenó a Moisés que subiera al monte Abiram para contemplar la tierra prometida. Una vez que la viera, también sería reunido con su pueblo, tal como lo había hecho su hermano Aarón. Moisés pidió a Dios que designara un nuevo líder para guiar a su pueblo, evitando que quedaran desamparados como ovejas sin pastor. Desde el comienzo de la historia de la conquista de Canaán, Dios eligió a Josué, hijo de Nun, como sucesor de Moisés. Instruido por el propio Dios y formando parte del círculo cercano de Moisés, Josué era un hombre lleno de espíritu y sabiduría. Fue un aprendiz durante 40 años, siguiendo y apoyando a Moisés en cada paso, ya sea en batallas contra los amalecitas o en el monte Sinaí, donde recibió los mandamientos. La elección de Josué, en lugar de otros como Caleb o quienes nacieron en el desierto, se debe a su especial preparación y a su fidelidad inquebrantable. A pesar de las adversidades, jamás perdió la fe y siempre confió en las promesas divinas. Tras el duelo por la muerte de Moisés, el pueblo de Israel se preparó para cruzar el río Jordán. Dios le dio a Josué palabras de ánimo, ser fuerte y no dejarse intimidar. Cuando los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza pusieron pie en el agua del Jordán, Dios obró un milagro asombroso, reminiscentes de la salida de Egipto. El caudal del río se detuvo y el pueblo pudo cruzar sobre terreno seco, marcando el inicio de una nueva era bajo el liderazgo de Josué. Además, el contexto en el que se desarrollaron estos eventos ha sido enriquecido por hallazgos arqueológicos como los rollos del Mar Muerto, descubiertos entre 1947 y 1956. Estos antiguos manuscritos, hallados en las cuevas de Qumrán, ofrecen un valioso vistazo a la antigüedad de los textos bíblicos, revelando la vida y creencias de las comunidades judías de esa época. Así, tanto el liderazgo de Josué como los descubrimientos arqueológicos contribuyen a nuestra comprensión de la historia sagrada. Los recientes avances arqueológicos han revelado pruebas de la presencia humana en la región del río Jordán. Excavaciones han descubierto restos óseos que indican la existencia de humanos en las orillas del río hace aproximadamente 60.000 años. Estas comunidades primigenias, que usaban herramientas y técnicas simples, cazaban grandes animales como el aurochs extinto y demostraban habilidades culinarias notables al recolectar y consumir peces grandes del lago Jula. Esto destaca la importancia del río en las rutas migratorias de los primeros humanos desde África hacia la Levante. Además, en Kfar Hamara, cerca del río Jordán, se encontraron fragmentos de cerámica que datan de la primera edad de hierro, vinculados a la narrativa bíblica del éxodo israelita de Egipto.
Estas evidencias, junto con la identificación de muros bajos de piedra que pudieron haber servido como cercas para animales, sugieren la existencia de un pueblo nómada, posiblemente los hebreos que abandonaron Egipto. Estas revelaciones plantean interrogantes fundamentales sobre la autenticidad histórica de relatos bíblicos como el del Éxodo. Otro hallazgo notable es Petra, una ciudad antigua esculpida en los acantilados de arenisca roja de Jordania por los nabateos hace más de 2000 años. También conocida como Batra en árabe, Petra se convirtió en un importante centro comercial durante los tiempos helenísticos y romanos. Esta maravilla arquitectónica, ubicada en el Wadi Musa o Valle de Moisés, destaca por sus impresionantes acantilados y tonalidades de rojo, púrpura y amarillo pálido, lo que le ha valido el apodo de Ciudad Rosa. Las investigaciones arqueológicas en Petra han sacado a la luz restos de eras paleolíticas y neolíticas, así como evidencias de la presencia edomita y nabatea, destacando su rica historia. Visitar Petra promete ser una experiencia inolvidable, ya que los viajeros transitan por cañones estrechos hasta llegar al majestuoso tesoro, la estructura más emblemática de la ciudad. Atrae la atención de aquellos que buscan comprender el propósito divino tras eventos históricos significativos. Aunque hoy se le considere una tumba, la grandeza del tesoro de Petra sigue fascinando a quienes lo visitan, reflejando el legado perenne de la creatividad y genialidad humanas a lo largo del tiempo. La cuestión sobre por qué Dios secó el río Jordán encuentra respuesta en un propósito más elevado que va más allá de lo enigmático. Este icónico río, famoso por ser el lugar del bautismo de Jesús, fue testigo de un evento de gran relevancia. Al examinar las razones detrás de esta intervención divina, podemos establecer paralelismos con el cruce del Mar Rojo bajo la conducción de Moisés, lo que resalta la continua provisión de Dios para su pueblo. El secado del Jordán no solo fue una demostración del poder supremo del Todopoderoso, sino también una declaración de su soberanía sobre la creación. El impacto de esta maravilla dejó una huella indeleble en los israelitas, fomentando un sentido profundo de respeto hacia Dios. La imponente visión del río dividido sirvió como un recordatorio constante de su fuerza y la importancia de reverenciarlo. Al llevar a cabo este acto, Dios magnificó su gloria y presencia, fortaleciendo al pueblo mientras se preparaban para conquistar Canaán. La intervención divina ocurrió en un momento clave, coincidiendo con el deshielo de la nieve del monte Hermón, que normalmente hacía que el Jordán se desbordara y resultara intransitable. Al secar el río, Dios abrió el camino para que su pueblo entrara en la tierra prometida, superando desafíos que parecían imposibles. Esta demostración de poder renovó la fe de la nueva generación de israelitas, al igual que lo había hecho con sus antepasados en el Mar Rojo. Aunque hay diversas teorías que intentan explicar el fenómeno del secado del río, su naturaleza profética trasciende las meras explicaciones naturales. La proclamación de Josué y el posterior secado del río destacan la guía divina que estaba en acción. Desde el principio, se manifiesta la soberanía de Dios sobre la creación, una verdad que genera temor en los corazones de los pueblos que desobedecen, anticipando la llegada de su pueblo elegido. Al contemplar estos eventos extraordinarios, recordamos la intervención constante de Dios en nuestras vidas. Nada sucede fuera de su plan divino. Cada experiencia, ya sea un milagro o un suceso cotidiano, tiene un propósito mayor que Él ha ordenado. En un mundo lleno de incertidumbres, podemos encontrar consuelo al saber que Dios guía nuestros caminos para nuestro bien último. Durante el Gran Despertar, Jonathan Edwards pronunció un sermón memorable titulado Sinners in the Hands of an Angry God,
pecadores en las manos de un Dios airado. Este texto es una exposición impactante de Deuteronomio 32:35 que dice: «Mía es la venganza y el pago. El día de su calamidad está cerca y su destino se aproxima rápidamente», enfatizando la parte que menciona cómo su pie resbalará a su debido tiempo. Se ilustra la precariedad de aquellos que se encuentran alejados de Cristo, quienes están a merced del infierno como una araña colgando sobre las llamas. Esta clase de predicación despertó avivamientos al presentar la salvación en el contexto de la ira santa de Dios. En contraste, la ira de Dios ha sido excluida de muchas predicaciones del siglo XX. Las advertencias de Edwards sobre el infierno han sido reemplazadas por mensajes positivos centrados en ganar amigos y tener influencia. Al dirigirse a iglesias que ignoran la gravedad de la ira divina, Richard Niebuhr caracterizó la liberalidad protestante resumiendo su evangelio: un Dios sin ira llevó a hombres sin pecado a un reino sin juicio, todo a través de un Cristo sin cruz. Este diagnóstico pone de manifiesto qué sucede cuando se separa el amor de Dios de su santidad. Al carecer de un entendimiento claro del desagrado divino hacia el pecado, la naturaleza de Dios se deforma y el universo tiende a favorecer a las personas sin considerar su carácter, convirtiendo el amor en una simple afirmación. Dios se presenta como un amigo íntimo que nos acompaña en las dificultades de la vida. Las ministraciones de Robert Schuller y Joel Osteen, además del enfoque del movimiento sensible a los buscadores, han dejado de lado el concepto de la ira divina. En su lugar, han promovido enseñanzas centradas en el pensamiento positivo, lo que ha contribuido a un creciente desinterés por esta doctrina bíblica. Al avanzar en el siglo XXI, el individualismo expresivo ha transformado el amor de Dios en una afirmación incondicional del individuo. Incluso aquellos con concepciones más tradicionales de Dios se ven influenciados por una sensación de ligereza divina que permea el evangelicalismo moderno. Como ha anotado David Wells, en las culturas occidentales se acepta con agrado el amor divino, mientras que la santidad de Dios recibe un tratamiento más hostil. Así, la ira de Dios no es vista como un atributo apreciado en la actualidad. Sin embargo, el Dios de la Biblia no ha cambiado. Según Nahum 1:2, el Señor es Dios celoso y vengador. El Señor toma venganza y es de gran indignación. Dios se manifiesta con ira hacia sus adversarios. Aunque en muchos púlpitos contemporáneos no se menciona, las Escrituras están repletas de referencias a la ira de Dios. Leon Morris menciona que la ira divina en el Antiguo Testamento muestra consistencia. No es una pasión caprichosa, sino una respuesta severa de la naturaleza divina ante el mal. En esencia, la ira de Dios representa la retribución que Él ejerce contra toda forma de maldad. En Éxodo 22:24 se advierte a Israel sobre el tratamiento a los forasteros. Si los maltratas, su clamor llegará a mí, y mi ira se encenderá, y te eliminaré con la espada. Este versículo refleja la seriedad con que Dios enfrenta el pecado. De igual manera, Dios advirtió a Adán que en el día que comiera del árbol, ciertamente moriría. Génesis 2:17. Así, la muerte entró al mundo a través de un solo pecado, y el pecado siempre ha provocado la santa ira de Dios. Desde tiempos ancestrales, antes de que la palabra ira se encontrara en la Biblia, el castigo divino ha dejado huella en la historia humana. La muerte es la consecuencia que Dios impone a toda transgresión. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos que la muerte es un salario inevitable del pecado. Además, como lo menciona Moisés en el Salmo 90, la fugacidad de la vida es una señal de la ira divina que pesa sobre la humanidad. De este modo, la ira de Dios se presenta como una realidad común e ineludible en nuestro mundo marcado por el pecado.
Cada cementerio es un testimonio de esta realidad, y cada funeral nos recuerda que la muerte eterna es un desenlace que nos aguarda a menos que busquemos refugio en quien carga con la ira de Dios. Hasta que llegue ese día decisivo, el Antiguo Testamento nos muestra que el desagrado divino hacia el pecado es serio y devastador. La expulsión de Adán y Eva del Edén, el diluvio universal, la devastación de Sodoma y Gomorra, la derrota del faraón y su ejército en el Mar Rojo, así como la incineración de Nadab y Abiú, son reflejos contundentes de la ira de Dios. Aunque solo en Levítico se utiliza la palabra ira de forma explícita, cada uno de estos eventos manifiesta el celo de Dios por su santidad. Él no puede tolerar el pecado y aunque pueda retardar su justicia, jamás negará su esencia. A través de intervenciones divinas será una acción de agentes que podría estar allí como el ejército asirio. La fascinación por la ira de Dios, la verdad, se manifiesta, nos impulsa a adentrarnos en esta investigación. Hablamos del emblemático río Jordán. Este río, cargado de historia y relevancia espiritual, ha sido testigo de momentos cruciales relatados en las Escrituras. Fue en sus aguas donde Josué lideró a los israelitas hacia la tierra prometida, y también en sus orillas, donde Juan el Bautista bautizó a Jesús, un acto que marcó el comienzo de un camino espiritual trascendental. Hoy surge ante nosotros un misterio inesperado, algo que ha permanecido oculto bajo estas aguas veneradas durante siglos. Pero este descubrimiento es solo el principio. La historia continúa. Recientes testimonios de habitantes locales han revelado fenómenos insólitos. Se han reportado oscuridades extrañas que oscurecen el cielo, aguas que parecen presentar una inquietante turbidez y fluctuaciones de temperatura que desafían cualquier explicación lógica. ¿Es solo una coincidencia? ¿O estamos siendo testigos del cumplimiento de una profecía que Jesús compartió hace miles de años y que hasta ahora había permanecido en las sombras? Quédate con nosotros, porque lo que está por revelarse tiene el poder de cambiar nuestra forma de entender la historia y la espiritualidad. Al observar los detalles más cercanos, nos encontramos con estructuras que parecen desafiantes. Las llamadas ventanas en algunos de estos antiguos edificios no son lo que parecen. Estos no son simples muros o paredes estructurales, como muchos habríamos supuesto. Un descubrimiento impresionante, realizado a pocos kilómetros de este sagrado río, en las ruinas de la antigua ciudad de Petra, hizo que el explorador Josh Gates y un equipo de arqueólogos desenterraran algo verdaderamente asombroso, un hallazgo que podría estar a punto de reescribir todo lo que sabemos sobre la región y su historia. En una cámara distante de los conocidos yacimientos de Petra, el equipo de arqueólogos realizó un hallazgo que dejaría a muchos sin aliento: un esqueleto humano antiguo. Junto a los restos se encontraba una copa de una belleza impresionante, elaborada con meticuloso detalle en oro brillante, adornada con inscripciones en arameo y griego que dejaban entrever la trascendencia del objeto. La noticia del descubrimiento se propagó rápidamente y los especialistas comenzaron a elaborar teorías sobre la identidad de este objeto. ¿Podría ser la copa sagrada la misma que Jesús utilizó durante la última cena? A lo largo de los siglos, este cáliz ha sido un símbolo envuelto en misterio y leyenda, considerado por muchos como un artefacto con poderes extraordinarios, capaz de sanar, proteger e incluso otorgar la vida eterna. La idea de que la copa pudiera haber sido finalmente localizada despierta una fascinación única. Reyes, nobles y aventureros han intentado durante generaciones desvelar este enigma, pero hasta hoy la copa ha permanecido fuera del alcance de todos. El sitio del hallazgo añade una capa más de asombro.
pues Petra, conocida por su majestuosa historia y arquitectura única, nunca había sido considerada un posible refugio para un artefacto cristiano tan venerado. Entonces, ¿por qué precisamente en este lugar y en este momento? En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Algunos expertos sugieren que los primeros seguidores de Cristo pudieron haber escondido la copa en Petra durante las persecuciones romanas, eligiendo esta ciudad por sus pasadizos secretos y tumbas escondidas, que ofrecían una protección casi perfecta. Además, existen teorías que afirman que la copa fue destinada a ser descubierta solo en un momento específico, cuando la humanidad estuviera preparada para recibir el mensaje divino que porta. La cercanía de Petra con el río Jordán, el mismo lugar donde Jesús fue bautizado y donde los cielos se abrieron para que el Espíritu Santo descendiera en forma de paloma, otorgan un aura de misterio aún mayor al hallazgo. ¿Es esta coincidencia un simple símbolo o algo mucho más profundo y significativo? Josh Gates, quien estuvo presente en el momento del descubrimiento, describió la atmósfera como extraordinaria, con una sensación palpable de presencia espiritual que envolvía el aire. Pero este hallazgo no es más que el principio de una exploración mucho más profunda. ¿Qué otros secretos permanecen ocultos en la tierra sagrada de Jordania? ¿Qué más yace en este vasto territorio esperando ser desenterrado? Mantente atento, porque lo que acabamos de descubrir es solo el inicio de una historia mucho más grande y trascendental que está por revelarse. Pero lo que hemos descubierto hasta ahora es solo la punta del iceberg. ¿Qué otros misterios permanecen bajo las tierras sagradas de Jordania? ¿Qué más secretos esperan ser desvelados en esta vasta región cargada de historia y espiritualidad? Manténganse atentos, porque este primer hallazgo apenas ha comenzado a abrir las puertas a algo mucho más grande, que podría cambiar nuestra comprensión del pasado y del futuro. Si te está sorprendiendo lo que has escuchado hasta ahora, no olvides darle like, compartir este video con tus amigos y dejar tus pensamientos en los comentarios. Tu participación es fundamental para que podamos seguir explorando juntos. Y ahora, sigamos adelante con esta intrigante historia. Poco después del increíble hallazgo de la copa en Petra, un evento aún más asombroso tuvo lugar cerca del río Jordán. Este suceso dejó a muchos en estado de asombro y a los creyentes profundamente emocionados. De repente, se manifestó un ángel descendiendo del cielo, trayendo consigo un mensaje de esperanza y renovación. Personas que estaban en la orilla del río relataron haber presenciado una luz brillante que atravesaba el firmamento, mucho más intensa que el sol, y completamente ajena a todo lo que se conoce. Esta luz no solo cautivó las miradas, sino que parecía tener un propósito más allá de lo terrenal. A medida que esta luz se expandía, adoptó diferentes formas, las cuales muchos describieron como figuras celestiales. Algunos de los testigos
afirmaron haber visto lo que parecían ser alas angelicales, mientras que otros detallaron rostros etéreos que se formaban dentro de la luz, como si estuvieran emergiendo de una dimensión diferente. La visión de seres luminosos flotando sobre el río, con brazos extendidos y alas resplandecientes, fue algo que dejó una impresión imborrable en todos los presentes. En el centro de este impresionante espectáculo apareció un trono de luz, rodeado por figuras celestiales que brillaban con una intensidad indescriptible. En ese preciso momento, una voz profunda, pero llena de serenidad y calidez, resonó en el aire. Los testigos afirmaron que, aunque la voz no parecía humana, transmitía una sensación de consuelo y admiración que era más poderosa que cualquier otra experiencia. Esta voz parecía llegar directamente a sus almas, como si infundiera algo divino en su ser interior. Uno de los testigos más sorprendidos comentó que, en ese instante, sentía como si estuviera ante la misma esencia del cielo. Aunque las grabaciones, hechas con teléfonos y cámaras, no lograron capturar la magnitud de lo sucedido, las imágenes, aunque borrosas, confirmaron la presencia de estas extrañas formas luminosas danzando sobre el agua del río Jordán. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, este fenómeno ocurrió mientras el sol se ponía, tiñendo el agua con un azul vibrante, creando un ambiente sobrecogedor que evocó sentimientos profundos en los cristianos presentes. Para muchos, este momento les recordó los relatos de hace más de 2000 años, cuando Jesús fue bautizado en ese mismo lugar, marcando el inicio de su misión divina. La Escritura nos relata que cuando Jesús emergió del agua en el río Jordán, los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió sobre él en forma de paloma, iluminándolo con su presencia divina. Desde lo alto se oyó una voz que proclamó: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". Mateo 3, 16, 17. Ahora surge la pregunta: ¿podría esta reciente aparición de luz y figuras angelicales ser una nueva confirmación celestial de ese momento sagrado? Algunos interpretan este fenómeno como una señal de que el interés divino ha vuelto a centrarse en el río Jordán, mientras que otros creen que es un presagio del cumplimiento de las profecías del fin de los tiempos. Lo que está claro es que no se trata de una mera casualidad. En medio de las excavaciones realizadas en las riberas del río Jordán, los arqueólogos hicieron un hallazgo sorprendente: una nueva capa histórica que conecta de manera tangible el mundo bíblico con evidencias físicas. Bajo capas de sedimento, el equipo descubrió alrededor de 2500 artefactos de la época romana, agregando una capa más a la rica historia de este lugar tan emblemático. El descubrimiento de fragmentos de madera, herramientas de hierro y monedas antiguas que relucían al sol es fascinante. Entre estos objetos se encontraba un dinerio de plata con la imagen de Tiberio César, el emperador romano que gobernaba en la época de Jesucristo. Este emperador es citado en el Evangelio de Lucas capítulo 3, versículo 1, que describe el contexto histórico en el que Juan el Bautista realizó su ministerio. En el 5º año del mandato de Tiberio, la voz divina se hizo escuchar por medio de Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, como se relata en Lucas 3:1-2.
Sostener una moneda de esa época nos transporta a más de 2000 años atrás, a un tiempo en el que Juan llamaba a las multitudes al arrepentimiento. Cuando Jesús se acercó al río Jordán para recibir el bautismo, es plausible que estas monedas y herramientas hayan pertenecido a soldados romanos que observaban la creciente influencia de Juan, o incluso a aquellos que, al presenciar los rituales de bautismo, se convirtieron en seguidores de Cristo. Este hallazgo no solo es un importante descubrimiento arqueológico, sino que también constituye una experiencia espiritual única. Estas piezas tangibles son testimonios físicos que dan vida a las Escrituras, fortaleciendo la fe de quienes creen en su veracidad. Pero esto no es todo. Sigue atento, porque lo que se revelará a continuación profundizará aún más esta conexión espiritual y arqueológica. A medida que los arqueólogos continuaban con las excavaciones cerca del río Jordán, realizaron uno de los descubrimientos más impactantes de todos: los restos de una fundación de piedra enterrados bajo capas de sedimento. Pero no se trataba de simples ruinas. Lo que surgió de las profundidades de la tierra fueron los vestigios de las primeras iglesias cristianas, junto con los lugares de bautismo y cruces de piedra que habían permanecido ocultos durante casi 2000 años. Dentro de este yacimiento se hallaron fragmentos de iconografía cristiana primitiva, como símbolos de la pesca, cruces y escritos en griego y arameo. Una de las inscripciones, que fue parcialmente iluminada por la luz del sol, revela un mensaje profundamente conmovedor: en el nombre del Mesías, ven y sé purificado. Este hallazgo no es solo una fascinante pieza histórica, sino también una confirmación de los rituales antiguos de bautismo que tuvieron lugar en esta región sagrada, mostrando cómo la fe y la historia se entrelazan de una manera impactante. Además, los depósitos de minerales rojos que se encuentran en estas áreas sagradas podrían ser los restos de óleos sagrados utilizados en las ceremonias de purificación antiguas. Las estructuras de piedra halladas en el sitio fueron diseñadas meticulosamente para canalizar el agua del río Jordán, creando una conexión tangible con el mismo río donde Jesús fue bautizado. Este descubrimiento se estima que data del primer siglo, lo que lo convierte en un testimonio invaluable de la fe cristiana primitiva y de la vida religiosa de esa época. Este hallazgo sugiere que las estructuras encontradas podrían ser algunos de los primeros espacios de congregación cristiana fuera de Jerusalén, erigidos por devotos de Jesús en honor a su bautismo e incluso por sus propios apóstoles. Los arqueólogos han encontrado también un sendero de piedra que se adentra en la zona, acompañado de mapas y manuscritos históricos que sugieren que este camino podría haber sido parte de una ruta de peregrinación utilizada por cristianos que viajaban desde Galilea hacia Jerusalén, transformando el río Jordán en una parada sagrada en su viaje. A lo largo de este sendero, los fieles se detenían para orar, ser bautizados y reflexionar sobre las enseñanzas de Cristo. ¿Es posible que este lugar haya sido el centro del crecimiento de la iglesia primitiva? En las orillas de este río, donde el cielo se abrió y se proclamó: «Este es mi Hijo amado», Mateo 3:17, se añade una nueva capa a la narrativa bíblica, revelando más sobre el legado espiritual de aquellos que expandieron el Evangelio. Este descubrimiento no solo arroja nueva luz sobre la historia, sino que también redefine el significado del río Jordán en el contexto de la fe cristiana. Recientemente, los habitantes cercanos al río Jordán han comenzado a notar fenómenos extraños en su entorno. Estos eventos, que desafían las explicaciones científicas tradicionales, han suscitado debates entre científicos, teólogos y creyentes. El flujo del río, que históricamente seguía un patrón predecible,
ha comenzado a mostrar comportamientos erráticos. En algunas épocas, el nivel del agua desciende drásticamente, dejando al descubierto un terreno agrietado y hundido. En otras ocasiones, el río se desborda, provocando corrientes turbulentas, incluso sin que haya lluvias o actividades subterráneas que justifiquen tales incrementos en el caudal. Sin embargo, lo que ha captado la atención global es la aparición de un misterioso tono rojo en las aguas del río. En ciertos tramos, especialmente cerca de lugares de gran significancia bíblica, el agua adquiere un color carmesí profundo, que fluye como si fuera sangre diluida, recorriendo la tierra de manera inquietante. Este fenómeno ha generado temor tanto entre los residentes como entre los turistas que visitan la zona, y muchos se sienten atraídos por su carácter enigmático. Expertos han comenzado a investigar el fenómeno, analizando algas, sedimentos, con un alto contenido de hierro y posibles reacciones químicas en el agua. Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado una explicación definitiva. Mientras tanto, la comunidad cristiana ha comenzado a interpretar este extraño suceso de una manera más espiritual, viéndolo como un signo profético. En las Escrituras, la conversión del agua en sangre es un símbolo de juicio divino y apocalipsis, lo que ha llevado a algunos a considerar este fenómeno como una advertencia sobre eventos futuros o un recordatorio de las profundidades espirituales del lugar donde, según la tradición, se dio inicio al ministerio de Jesús. El libro de Revelación nos advierte sobre señales poderosas relacionadas con el agua y su transformación. Y el río Jordán no es solo un simple afluente, es un lugar sagrado, un sitio que ha sido testigo de eventos trascendentales, como el bautismo de Jesús y otras innumerables intervenciones divinas. La aparición de fenómenos inusuales, como el cambio del color del agua, que evocan juicios divinos, plantea una serie de interrogantes espirituales. ¿Podría esto ser el cumplimiento de antiguas profecías? ¿Es posible que estemos presenciando una manifestación tangible de un mensaje celestial? Mientras las temperaturas globales siguen en aumento, los recursos hídricos en el Medio Oriente se agotan rápidamente y las disputas por el agua se intensifican. La región enfrenta un paisaje deteriorado y una población sumida en una constante lucha por el acceso a este recurso esencial para la vida. En medio de esta crisis, surge una reflexión intrigante. ¿Es posible que el grito del río Jordán signifique algo más que mera simbología? Tal vez sus aguas rojizas no sean solo un indicio de un desastre ecológico inminente, sino también una señal del comienzo del último período profetizado en la Revelación. Algunos interpretan este fenómeno como una referencia a las 7 trompetas del libro de Revelación, que anuncian juicios divinos que caerán sobre la tierra. La transformación de las aguas en sangre mencionada en el tercer trompete plantea una pregunta inquietante. ¿Estamos ya viviendo el inicio de esos tiempos descritos? Las trompetas de la Revelación son una de las partes más misteriosas y profundas del texto, y cada una no solo representa un juicio, sino que también sirve como una advertencia de que el fin está cerca. En la actualidad, muchos sienten que los juicios de estas trompetas podrían ya estar resonando cerca del río Jordán, lo que genera una reflexión aún más profunda sobre su significado. El primer trompete, según Revelación 8:7, se describe como el momento en que el primer ángel toca su trompeta, y llueven sobre la tierra fuego y agua mezclados con sangre, afectando a 1/3 de ella. Este evento provoca destrucción, desatando incendios, tormentas y cielos teñidos de un rojo ominoso. En los últimos años,
Hemos sido testigos de incendios incontrolables y cambios climáticos abruptos en diversas partes del mundo. ¿Es esto un fenómeno natural o podría ser una advertencia que debemos considerar seriamente? En cuanto al segundo trompete, Revelación 8:8-9 describe una gran montaña ardiendo que cae al mar, convirtiendo un tercio de sus aguas en sangre. Esta descripción evoca la imagen de un meteorito incendiado o de grandes erupciones volcánicas. Recientemente, la actividad volcánica y sísmica en varias partes del mundo ha sido alarmantemente intensa. ¿Podría un evento de esta magnitud ser el que desencadene la devastación de nuestros océanos? El tercer trompete, según Revelación 8, 10, 11, menciona una gran estrella que desciende del cielo, contaminando ríos y lagos y provocando la muerte de muchas personas debido a las aguas transformadas en sangre. Algunos interpretan esto como una referencia a la contaminación del agua y sus efectos tóxicos sobre la vida humana, o incluso a fenómenos similares a los que estamos viendo en el río Jordán, cuyas aguas han adquirido tonalidades rojas inquietantes. Cuando los ríos se tiñen de colores tan osados y sus flujos se vuelven lentos, resulta inevitable pensar en el sonido de una trompeta, evocando el cuarto trompete de Revelación 8:12. En este pasaje se dice que una tercera parte del sol, la luna y las estrellas caerán, oscureciendo el día y reduciendo la luz que llega a la tierra. Estos signos, tanto naturales como espirituales, parecen alinearse con las visiones apocalípticas descritas en el libro de Revelación, invitándonos a reflexionar sobre nuestra relación con el mundo natural y las advertencias que podrían estar emergiendo en nuestros días. ¿Estamos realmente ante el comienzo de esos tiempos finales descritos en las Escrituras? Esta situación podría indicar una alteración atmosférica, posiblemente provocada por fuego, agua o incluso por una intervención sobrenatural en la luz.